Bendiciones, familia de Olan Network. Una vez más estamos aquí para compartir testimonios de impacto. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia. Que Dios utiliza y habla con quien Él quiere. Transforma corazones. El día de hoy me acompaña un ministro del Señor, alguien que Dios está utilizando con gran poder, está levantando con un ministerio poderoso del evangelismo. Nuestro hermano Wilmer Rodríguez. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Vamos a conversar con él. Hermano Wilmer, bendiciones. Saludos, hermano Miguel. Primeramente bendigo el trabajo que estás haciendo. Gracias. Y le doy gracias al Señor porque el reino y este mundo ahorita necesita personas así para llevar su palabra a todo lugar y a todo tiempo. La palabra dice que debemos predicar a tiempo y a destiempo. Y primeramente le damos la invitación al Espíritu Santo que tome el control de toda esta acción que estamos haciendo primeramente en su nombre. Bueno, mi hermano Miguel, primeramente quiero conversarte un poco de cómo ha sido mi testimonio para llegar a los pies de Cristo. Un momento de la niñez, cuando muchacho, creo que fui direccionado malamente porque en un momento yo partía de una familia que era, aparte católica, también creía en cosas de la brujería y cosas de la idolatría. Y tú sabes que a veces nosotros por niños, por de repente a veces también por maldiciones generacionales, eso va pasando entre familias. Y fue la educación, como quien dice, que fui recibiendo, incluso también del mundo, poniendo los ojos donde no debía ponerlo. Y fui creciendo con esa enseñanza, pues, indistintamente. Esto en un momento, como todo lo que se hace fuera de Dios, repercuta y también tiene su secuencia. En un momento de la vida siento, hermano Miguel, que Dios me estaba hablando porque hoy quiero decirte algo muy poderoso. Yo podía estar en oscuridad en ese momento que estaba en la brujería, pero nunca dejaba de nombrar el nombre de Dios. O sea, habían dos pensamientos dentro de mí, pero siempre estaba por encima el pensamiento de Dios. Siempre cuando me encontraba y no, también cuando no me encontraba en cosas fuertes, en cosas que no eran de Dios, siempre usaba a Dios y el nombre de Cristo, a pesar de que yo podía estar cegado un poco, pues. Incluso lo puedo ver en parte como en mi vida, en una de mis profesiones como funcionario, me encontré en muchos momentos de presión, tal vez de repente de muerte, en algún enfrentamiento, en una sistema de peligro, pues. Y sin embargo siempre me ponía el primer nombre que decía, para serte sincero, era el de Dios, a pesar de que estaba en contra. Ok, para entrar en contexto, para que la gente entienda de dónde viene William, dónde nace William, cómo era tu familia, tus padres, cuántos hermanos tienes. Bueno, nosotros somos una familia grande de padre y madre, somos 4 hermanos, yo soy el mayor de ellos. Tengo algunos hermanos por parte de papá también, en descendencia. Mi familia, mi esposa, se llama Mabel, mis hijos, tengo 3 hijos, una mayor, por cierto, que está en Venezuela, 2 se encuentran aquí en España. Y entrando al contexto de esto, en un momento, como te digo, mi familia también había parte cristiana, en mi familia también hay una parte cristiana. En un momento nunca me hicieron llegar la palabra, como quien dice. Hay veces que de repente Dios usa a otras personas y no justamente a tu familia para hacerte llegar a los pies de Cristo. Quiero decirte también que mi cobertura es de Venezuela, de Iglesia Casa de Paz. Mis pastores y padres espirituales, Jesús Alvarado, Rosanida Alvarado. Le doy gracias y los bendigo en el nombre de Jesús primeramente, porque ellos han sido también los que me han acogido, aparte primeramente de Cristo, para hacerme avanzar y crecer. Qué bueno, qué bueno. Bendecimos a los pastores en Venezuela. Cuando vengan, tienen que pasar por la plataforma. Amén, amén, amén. Líder, ¿cómo empiezas en el mundo del ocultismo, la brujería y esas cosas? ¿Vienes de descendencia familiar? ¿Tu papá, tu mamá, algún tío? ¿A quién viste en esas prácticas? Mira, nunca llegué a ver a mi abuela. Tenía el conocimiento de que la madre de mi padre, mi abuela, que falleció, en paz descanse,
era una hechicera muy conocida en sus tiempos. Tremendo. Y eso vino en maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque eso también, ella dejó ese mal como descendencia, pues sabemos que es un mal Claro. a sus hijos. Y desde mi padre, eso vino a nosotros. Pero yo siempre he dicho que he sido una persona de reto. Y te digo por qué. En un momento puse los ojos donde no tenía que haberlo puesto y no me quedé ahí. Y me uní con otras personas que estaban en ese mundo, pero con otros niveles espirituales más grandes. O sea, lo que viste en tu casa no te llenó y saliste para afuera a buscar. Sí, tremendo. Exactamente. Mira, conocí gente que estaba en ese mundo en otros niveles de esa materia, e incluso me tocó ir a una montaña a un tiempo que es muy conocida en el estado de Yaracuy, en Venezuela, que se llama Sorte. Allá en esa montaña se encuentran, como quien dice, los brujos más brujos. Dice un hecho de un brujo que decía que no es igual el brujo de la ciudad que el brujo del monte. Sí. Dice que el brujo del monte tiene más poder que el brujo de la ciudad, dicen ellos. Entonces, hoy quiero decirte que en ese tiempo que estuve ahí cariándome con ellos, ahí fui avanzando en esa oscuridad. Pero vamos por parte. Me está gustando. ¿Cómo entras? Comenzaste en la casa. ¿Viste a tu abuelo, tu bisabuelo, tu papá, tu mamá? ¿Qué viste en tu casa? ¿Y qué te motivó salir de tu casa a buscar otro nivel? Mira, me motivó salir de mi casa a buscar otro nivel era porque en un momento, como te digo, me llamó mucho la atención y cegado en un momento, porque toda persona, quiero decirle ante todo, que esté en ese mundo está cegado por el enemigo, porque el enemigo de su alma está cegado. En ese momento, por mal generacional, yo también estaba cegado. Entonces, yo cegado estaba excavando donde no tenía que excavar. Pero como te digo, he sido una persona de reto, de siempre de planificarme, organizarme y tratar de superarme en cualquier área de mi vida que he estado. Tú querías ser mejor. En ese momento, como quien dice, el mejor brujo del tiempo. Y en ese momento, el mismo enemigo, porque ese es el que se encarga de conectarte, me conectó con personas de esa misma ramificación y esas personas tenían otros niveles, y en un momento, así como él es bautizado en Cristo, decimos amén, también él es bautizado en esas religiones donde hace pactos, donde hace, sí. O sea, la brujería tiene niveles. Sí. Nivel 1. Nivel 1 en brujería. Nivel 1 en brujería pienso que es cuando tú empiezas como ayudante a conocer en la casa con su mamá, pasando a conocer a esos anatemas, cómo se llama, en qué área operan, cómo operan, qué debes hacer tú para poder estar en ese nivel, porque también te digo que los brujos también ayunan para poder recibir poderes. Hay requisitos. Sí, para poder recibir poderes y subir a nuevos niveles. Los brujos también ayunan indistintamente. Tremendo. Incluso muchos brujos también trabajan con la Biblia, pero al revés. Son conjuros, hechizos que se usan al revés. Tú sabes que el libro de Enoch, ¿lo has leído? El libro de Enoch dice que esos conjuros que existen fueron que cuando los ángeles, los hijos de Dios, se involucraron con las hijas de los hombres, le enseñaron esos conjuros. Lo que pasa es que esa información cayó en manos equivocadas, en mentes equivocadas, y tergiversaron la información. Sí, bueno, Miguel, hablando un poco de ese tema que me estás abriendo, yo te podría hablar de cosas muy poderosas que yo logré ver. Vamos por partes, sígueme con el nivel 1, vamos por el nivel 2. Bueno, entonces, en el nivel 1, la persona, el chaguán, el maestro que te está enseñando en la brujería, te enseñan cómo deben ir los velones, las velas, los tabacos, cómo se usa. Cada acción tiene un conjuro distinto, un hechizo distinto, ciertas marcas, ciertos signos que se hacen con pólvora, con talco, con muchas cosas. E incluso se prepara el terreno, se prepara la persona. Eso no es nada más improvisar y tocar dedos y ya. No. Entonces, ya cuando tú pasas ese nivel y tú te careas con eso, con el sentir de cómo se llaman los anatemas, cuál es el nivel, cuál es el permiso que debes sacar, depende del terreno, a la acción que vas a hacer, preparar a las personas que van a hacer, ya sean bautizadas, ya sean pactadas indistintamente, pues eso yo pienso que sería el nivel 1. ¿Cómo te fue en tu primer nivel, tu primera organización de los velones? Mira, en mi primera organización de los velones y de todo este tipo
tipo de cosas que te he nombrado, yo creo que me fue muy bien porque yo estaba muy atento a lo que me estaban enseñando en el momento, a pesar de que estaba en el lugar contrario, en el sitio contrario. Tremendo. ¿No? Sí, te acaba de aprender rápido para avanzar, como quien dice, al próximo nivel. Nivel número 2. Nivel número 2, Miguel, es cuando ya tú empiezas a recibir fuerza espiritual, lo que llama el brujo una fuerza espiritual. La fuerza espiritual son demonios, espiritualidades oscuras que poseen a una persona, porque una cosa es que una persona esté endemoniada y otra persona es que la persona esté poseída. Real. Endemoniada es una persona que puede estar, demonios pueden estar operando en la persona, influenciando, y pueden manejar ciertas áreas de la persona, como su mente, como los ojos, como el corazón, ciertas cosas para liberar ciertas emociones. Y una persona que esté empoderada por un demonio es cuando el demonio tiene el control total de la persona. Posesión completa. La posesión completa. Entonces, estas personas que logran bajar demonios muertos, con muchos años ya de mortandad, estas personas empiezan a transmitirte poderes y fuerzas espirituales en ese nivel 2. Vamos interesando la cosa. Señores, esto está poderoso. En el nivel 2, entonces, el brujo llega a tener contacto con muertos del pasado. Sí, con muertos del pasado. Descíframe su código. Explico. Hay espiritualidades oscuras, anatemas, donde la persona está en la idolatría, por ejemplo, y le sirve a indios, a indígenas de hace muchos años. Espíritu indio. Sí, le sirve a vírgenes, le sirven a personas, incluso al mismo doctor José Gregorio Hernández lo nombran, que opera, hay muchas cosas, el indio Guaycaipuro, el indio Terepaima. Pero esos son espíritus. Esos son espíritus que se empoderan en personas, pero sabemos que son demonios. Que están, esos son demonios con nombre. Claro, son niveles donde esos brujos se manejan, ¿me entiendes? Y también depende al nivel que tenga el brujo, al nivel de espiritualidad, puede recibir ciertos demonios. Hay demonios que no puedan entrar en ese cuerpo porque no tiene el nivel y lo puede reventar. Sí, entonces ellos invocan a ciertas espiritualidades. Hay niveles donde la persona se convierte en una materia universal. Universal quiere decir que puede bajar todo tipo de demonios, puede recibirlo. Pero eso en el nivel 2 todavía. Eso ya en el nivel 3. Nivel 3. Vale. 3. Entonces en el nivel 2 el brujo tiene acceso a espíritus, a mencionarlo por nombre, a invocarlo y esas cosas. Entonces, y empieza a preparar, disculpa que te interrumpa, dale. Empieza a preparar a los estudiantes que está enseñando, y empieza a desarrollarlo espiritualmente. Los pone en ciertas cosas, en velones, en velados, le dicen velados, con ciertas marcas, donde él entre comillas, le libera fuerza de la que él tiene para que esa persona vaya desarrollando su materia para poder empezar a recibir esas espiritualidades. Tremendo. Sí. Mira qué interesante. Sí. Yo había escuchado testimonios y así, videos por arribita, pero escucharlo de manera directa de alguien que lo practicó es más impresionante todavía. Nivel 3. El nivel 3 es ya un poco más profundo, porque ya esta persona, el estudiante pasa a un nivel que se llama banco. Banco es como quien dice el ayudante del chaguán, del maestro, del brujo, del hechicero, como muchas personas le llaman en varias ramificaciones. Tremendo. Este banco se encarga de preparar todo en el sitio que vayan a trabajar, ya bien sea el área. Por ejemplo, si ellos van al río, él primero tiene que sacarle permiso al río, a las espiritualidades que están operando ahí, para poder trabajar ahí, porque si no puede haber problemas. Espérate. El brujo hace un trabajo y va al río. Sí. Y antes de hacer el trabajo, tiene que pedirle permiso a los espíritus del río. A las espiritualidades que están operando en ese lugar. Descíframe esos códigos de manera detallada para que la gente entienda.
Porque esto es un misterio lo que tú estás revelando ahora. Por o sea, hay ejemplo, que pedirle permiso a los espíritus del agua. sí, por ejemplo, cuando normalmente el brujo va con ciertas personas, ya sea para unir un matrimonio, para separarlo, porque el brujo trabaja magia blanca y magia negra, trabaja lo bueno y lo malo. Tremendo. Entonces, también depende con qué mano trabaje. Mano. La mano izquierda es la mano para trabajar el mal y la mano derecha para trabajar el bien, entre comillas, en el conocimiento de ellos. ¿Usted es la bruja también? ¿Usted es la bruja también? Ah, sí. Entonces, Vamos a hablar con la esposa después. entonces, ¿qué sucede? Al momento de llegar al área, ellos tienen que agarrar unos tabacos y unas velas, conjurarlos con ciertos rezos. Antes de llegar al río. Al momento de llegar. Perfecto. Para conectarse con cualquier espiritualidad oscura que esté operando en ese lugar. Sacar permiso. Que normalmente el brujo cree que los permisos se lo dan por rango, los espíritus vienen por rango. Por ejemplo, en Venezuela, en esta montaña se habla de María Leonza y de María de la Onza. María Leonza y María de la Onza, aparentemente el indio Guaycapuro y el negro Felipe son los espíritus de más rango y ellos son los que conceden ese permiso para tú poder trabajar en esa área y conectarte en esa frecuencia espiritual con ellos. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Entonces, luego Luego, después de tener el permiso, vienen las partes donde ellos van, lo llamamos nosotros estaca en el cristianismo, siembra como ciertas estacas para marcar el territorio donde van a operar y empiezan a tomar el talco, la pólvora, empiezan a limpiar el terreno antes de operar porque no saben, entre comillas, si ahí estuvo otro brujo y dejó cualquier maldición y deben de liberar eso para poder también hacer nuevamente lo que vienen a hacer con las personas, ya sean 1, 2, 3, 4. O sea, no puede un brujo hacer una situación de esa encima de otro. Sí lo podría hacer, pero el que tiene el conocimiento sabe que primeramente debe sacar el permiso y marcar sus estacas y liberar el espacio que va a usar espiritualmente. Tremendo. Nivel número 4. Mira, el nivel número 4 es un poco más profundo. Porque el número 3 está fuerte. El nivel número 4 es un nivel más fuerte porque ya el estudiante ya recibe ciertos demonios, ciertas espiritualidades. Entonces, ya el estudiante, el brujo, el hechicero o el chaguán, lo puede usar también como conductor para transportarse. Tremendo. Transportarse y consultar a cualquiera persona que se venga a consultar. Ojo, muchas veces el brujo también trata de no transportarse mucho y de ver en evidencia, verte por un tabaco, por una vela, como vidente, porque él sabe que las veces que se conecta en ese mundo espiritual para bajar demonios, eso lo afecta también a él físicamente. Ok, vamos por el 4. ¿Cuál? ¿Hay alguno más? Sí, pienso que el nivel 5 ya el estudiante está en un nivel más alto, ya debería ser una materia universal donde se proyecta a bajar cualquier espiritualidad, a conectarse inclusive con espíritus, entre comillas, que tengan más de 10 años de muerte. Pueden ir a un lugar donde la persona haya fallecido y acostarse en el piso e invocar ese espíritu. Sabemos que normalmente eso no existe porque Dios no ha dado permiso para nada de eso. Claro. Pero en su mundo espiritual ellos tienen su creencia. ¿Qué son? ¿Son demonios? Demonios que se hacen pasar por... La palabra dice que el diablo se viste como ángel de luz. Exactamente. Entonces, sabemos que lo que está operando ahí son espiritualidades que se hacen pasar por ángeles de luz que no existen. Eso no existe. ¿A qué nivel tú llegaste? Mira, yo pienso que yo tuve todos los niveles. Así. En eso, en el nombre de Jesús, primeramente rompemos con toda palabra de maldición. Amén. Y en ese momento, como te dije, llegar a estar con personas, con brujos muy reconocidos a nivel. Cuéntame tu proceso del nivel 2 al 3. Mira, yo pienso de que no pasé por nivel 2 ni nivel 4, te explico porque una de las personas que más se usan en el espiritismo, en esa materia, son las personas que han nacido enmantillados. Mantillado. Sí, se dice dentro de ello
que las personas que han nacido enmantillados tienen más revelación y más espiritualidad que otros. Ojo, Miguel, la misma revelación espiritual que opera en el cristianismo no es la misma que opera en el ocultismo o en la oscuridad, Así. pero sí es el mismo nivel espiritual. Hoy yo te puedo hablar de ambas cosas y tengo discernimiento porque conozco ambas revelaciones y ambos discernimientos. Sí, creo que me estás entendiendo. Sí, infórmale a la audiencia. Hoy quiero decirle, audiencia, de que primeramente no se dejen engañar con ningún brujo, ni con un hechicero, ni nada. El único Dios, el único brujo poderoso se llama Cristo Jesús. Y Jehová Sabaoth, Rey de Reyes y el que tiene todo poder. No hay poder ni Dios alguno que viva por encima de él. Y hoy lo podemos ver en la Biblia cuando te vas a la casa del alfarero. Cuando hablamos de la casa del alfarero es la Biblia, lo que conocemos por la Biblia. Podemos ver a todas esas idolatrías que tenían los amorreos, los cananeos, los heteos y aquellos a demonios como Acera, Baal, que ellos idolatraban. Eso no existe. Eso es que el diablo ha puesto un antidiseño en la vida de las personas para que cegar su entendimiento, para que ellos no puedan buscar lo que es de Dios. Una pregunta, líder. ¿Existe la idolatría en la iglesia? Mira, ¿puede un cristiano idolatrar de manera inconsciente? Porque tú me acabas de hablar de el nivel de espiritualidad y el nivel de brujería son diferentes. muy diferente. Entonces, mucha gente puede creer que está siendo utilizada por Dios o siendo así mismo, usada por Dios en un nivel y posiblemente sea idolatría porque no tiene el conocimiento. No sé si me entiende. Bueno, Miguel, lo que te podría decir, sí he conocido cristianos que van a una iglesia y se congregan y también idolatran, andan en brujería. Yo los he conocido y me ha tocado darle palabra, guiarlo, porque hoy quiero decirte algo a ti y también a todas las personas que me puedan escuchar. ¿Quién más una persona que haya vivido, que haya estado en ese mundo para aconsejar a otro que no lo está haciendo bien, que está caminando en la dirección equivocada donde ya tú estuviste? Miguel, yo tuve un nivel tan alto, Miguel, donde vi personas transformarse en animales. Vi gallos, gallinas, cortarle el cuello y el cuerpo caía a un lado y la cabeza ahí y cantaba igual el gallo. Mira. Niveles muy profundos, misterios muy profundos. Tú sabes que yo en Dominicana escuché que había unos brujos que se iban volando en caja de fósforo para Haití, porque en Haití, que está al lado de mi país, tú sabes, ahí la brujería está sí, no entendía. Yo estuve. Ahí que hay locura y de todo. Que los brujos se montaban en cajas de fósforo y se iban volando a Haití a hacer trabajo. Un sinnúmero de cosas que uno escuchaba que a veces parecen hasta imposibles de creer, pero existe la maldad como existe el bien. Cuando te hablo de idolatría en la iglesia, te hablo de personas que creyendo que están sirviendo a Dios, lo están haciendo de manera incorrecta. Cuando ponen su atención en el hombre, cuando ponen su atención en las cosas de afuera, creyendo que lo están haciendo para Dios, porque están cegados. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo perfectamente y sí, se convierte en una idolatría lo que tú me estás diciendo perfectamente. Tú lo has dicho, la palabra primeramente te habla, te dice, puesto los ojos en el consumador y salvador que es Cristo Jesús. La gente debe entender, muy importante lo que voy a decir, que cuando vamos a la iglesia, a la congregación, al culto, los ojos deben estar puestos en Jesús, no en el pastor, ni en la pastora, ni en el hermano, ni en la hermana, porque ellos te van a decepcionar y te vas a terminar yendo. Entonces ya tú estarías en una idolatría y no un amor al Padre eterno. Y sí, tienes totalmente razón con lo que me acabas de decir. Yo también pienso igual. ¿Cómo es la lucha espiritual de un brujo con la iglesia? Sabemos que cuando hay una iglesia que ora y hay un pastor que ora en un territorio y hay un brujo por ahí que es el que controla, se da una lucha. ¿Cómo funciona eso? Bueno, Miguel, yo te voy a hablar de algo muy profundo. Las iglesias son muy visitadas por los brujos porque el brujo, para subir en niveles espirituales de maldad, debe también muchas veces operar en una iglesia. Y por cómo opera, tratando atención a esto, lo que él está diciendo. Tratando de secuestrar almas, de sembrar división, confusión. ¿Con qué? Con enseñanzas vanas, con enseñanza contraria a lo que la Biblia nos refleja. Aparte de eso,
el brujo también trata de chocar y pelear contra la iglesia, que nunca la podrá vencer, porque a Cristo nadie lo podrá vencer. La iglesia de Cristo, quiero decirle al pueblo, a todas las naciones, que nadie la podrá vencer, ni el brujo ni hechicero más grande. Y quiero decirlo con mucho compromiso, porque yo vengo de ese mundo, indistintamente para la gracia y obra del Señor. Fui rescatado y lo mejor que he podido hacer en la vida es haberme entregado a Cristo. El brujo va a echar hechicería, a echar tierra de muerto, a dispersarla en la iglesia, a hacer rezos contrarios, oraciones contrarias, de manera de que el pueblo que se congrega en esa iglesia donde él está operando, en un momento la iglesia quede sola. Pero solo una iglesia. Esa parte yo lo había escuchado. ¿Cómo lo hacen? Mira, se infiltran en la iglesia, se esperan que la iglesia esté cerrada, van de noche, hacen un hoyo, echan un asunto, se suben en el techo, porque lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Tienen varios métodos. Una de las cosas es inteligentemente, primeramente, involucrarse como un alma más. O sea, yo voy como que soy cristiano. Va al culto igual como un cristiano más, se involucra con las personas, ¿me entiendes? Ojo, todo lo que opera en él y todo lo que tenga que hacer, nadie lo sabe, solamente él y Satanás, porque es enviado por el enemigo, ¿sabes? Agarra tierra de muertos, la conjura con hechizos demoníacos, agarra pimienta voladora, la conjura con hechizos demoníacos y la dispersa. E inclusive muchos practican fragancia, la conjuran y también pueden llegar a tocar los pastores, a hermanos dentro del culto, sí, para sembrarles maldiciones. O sea, la iglesia debe tener los ojos bien abiertos. Mira, una iglesia, yo pienso hoy en día de que una iglesia que no ora, una iglesia que no ayuna, una iglesia que no se levanta, en cualquier momento cae. ¿Por qué? Porque el enemigo es inteligente, Miguel. El enemigo es 10 veces más inteligente que nosotros, el ser humano. Y a veces pensamos que nosotros somos más inteligentes que Satanás. Eso no es así. Satanás opera de una manera muy sutil y muy inteligente. El enemigo, te puedo decir, no conoce tus pensamientos porque no tiene poder de leer tus pensamientos. Solo Dios tiene ese poder. Pero te conoce desde que tú naces. Y si el enemigo conoce que tú vienes de padre y madre, que eran brujos, que eran hechiceros, que están maldecidos, tú por pactos generacionales vas a seguir esa línea, esa transición, ese patrón de conducta. Entonces, ¿qué se encarga del enemigo? De encargarse de que ningún cristiano, de que la palabra de Dios no venga a ti, para que no rasgue el velo que Él ha colocado sobre ti. Entonces, cuando muchas veces la palabra te dice que Él ha cegado el entendimiento, te está diciendo que le ha cegado el entendimiento a los incrédulos. Y los incrédulos son todas aquellas personas que están en idolatría. No buscan, no perciben lo de Dios, porque el enemigo se ha encargado de cerrar algo que Dios puso en el hombre y en la mujer, que se llama intuición. Y la intuición es lo que te ayuda a percibir lo de Dios. Entonces, si Satanás se encarga de cerrar tu intuición, tú no podrás percibir lo de Dios y siempre estarás bajo un yugo del enemigo. Cuéntame una anécdota, algo que viviste, algo que hiciste, alguno de esos trabajos, algún enfrentamiento, si viste a Satanás de cara a cara, algún demonio, eso que dejaban los pies de noche. Bueno, te voy a contar una vez, el brujo implementa mucho ir a lugares altos. Te conté que el brujo dice, maneja que no es igual el brujo de la ciudad que del monte. ¿Cuál es el misterio que hay en esa altura? Pienso que los poderes están en el monte. Los poderes están en el monte. Claro. Y esto lo podemos ver en el mismo Getsemaní, cuando Cristo fue delante de los pies de nuestro Señor. Y podemos ver, los poderes están ahí. Ahí hay muchos misterios. E inclusive, entonces el brujo busca lugares muy altos, montañas muy altas, para hacer peticiones. Ya sean buenas o sean malas, indistintamente. Porque el brujo, te dije, trabaja lo bueno y trabaja lo malo. El brujo que dice, no, yo soy una bruja blanca, yo trabajo lo bueno, eso no existe. Brujo es brujo y va en contra del principio de Dios. Cuéntame, ¿qué te pasó? Bueno, íbamos a hacer un trabajo, iba con 4 amigos que tenían mucho nivel y hoy
También me alegra acordarme de esto que te voy a soltar, porque dentro de ello hoy un hermano es pastor también, ha sido tocado por nuestro Señor y ha buscado la única verdad verdadera que es Cristo Jesús. Bueno, nos involucramos en Sorte, en una montaña, y un momento llegamos a una parte muy desolada como estilo un desierto y nos hemos perdido. Y el que tenía más nivel es este hermano que te digo que hoy es pastor, Felipe. Lo saludo por aquí, en algún momento si llega a ver este video. Él le dice a la espiritualidad que íbamos a procesar, con el que íbamos a invocar, que estábamos perdidos. Y de un momento a otro nos han hablado. Escuchábamos la voz, pero no veíamos a nadie. Y hoy quiero decirte que el mundo espiritual, que mucha gente escucha, pero que no conoce, es más poderoso que el mundo terrenal que hoy pisamos. Y nos han dicho, síguenos. Y veíamos que con un dedo hacían como una guía por donde nos sacaron, ¿sabe? Y en ese momento nos han sacado de ahí y ha llegado algo muy fuerte, muy revelador, porque escuchábamos un caballo galopear y buscábamos los 4 puntos cardinales y no veíamos caballo. Y de la mañana, de repente, ha aparecido un gran hombre montado encima de un caballo, y algo fuerte porque el hombre tenía un sombrero que no se le veía, se veía de aquí para abajo, y cuando abría la boca para hablar, toda la boca le brillaba como oro. Y lo que nos dijo fue, ¿qué hacen ustedes en mis tierras? Y nosotros un poco asustados, porque no te vamos a mentir que teníamos mucho temor, expresamos lo que hacían. Y nos dijo, yo sé lo que ustedes están haciendo en mis tierras. Que sea la última vez que se meten en mis tierras. Entre cosas, asumimos que en ese momento en el estado de Yaracuy habían habido muchos brujos que operaban en tiempos pasados y en tiempos presentes. Brujos que estuvieron pactados con el mismo diablo. Brujos que tuvieron mucho poder que el diablo les otorgó por pactos. Y aparentemente, entre las investigaciones que hicimos, esta persona que no apareció había sido un brujo muy nombrado en ese tiempo en Yaracuy, y esos terrenos que estábamos pisando en ese momento que sucedió eran de él en su momento. Sí, fue las investigaciones que pudimos lograr hacer. Y bueno, entre una cosa y otra, he visto, una vez me pasó una cosa muy fuerte. No sé si has visto una cruz de Caravaca, lo que le llaman una cruz de Caravaca en la brujería. Es como una cruz, pero tiene doble palito así. Así le llaman una cruz de Caravaca. Vi a una persona poseída meterle una cruz de Caravaca, que eso es hierro, ¿sabes? Y la ha escupido derretida como plástico. Entonces, hoy quiero revelarle a toda persona que pueda ver esto, no te juegues con el diablo, porque el diablo no jugará contigo. Entonces, la única manera de que podemos estar cubiertos en contra del enemigo es bajo la presencia del Señor, bajo la presencia de su manto. ¿Cómo funciona la brujería en el arte? Hay artistas que le venden su alma al diablo, le dicen, el diablo le da fama. Bueno, te explico. Esas cosas, eso es así. Todas esas personas que te he nombrado, que en un momento vi que se transformaban en animales, vi una vez un brujo en una cima, donde también nos quedamos accidentados, andábamos un día también haciendo peticiones en una montaña alta y nos hemos quedado accidentados, y una persona nos dio para quedarnos porque nos quedamos sin gasolina y andábamos con una lámpara, y de aquí donde estamos tú y yo cerca no nos veíamos de la oscuridad. Y estábamos metidos en la casa del brujo que no conocíamos y durmiendo en unas esterillas. He visto brincar un tigre palenque por la ventana, y ya sabíamos cuando desperté a mis compañeros que era el tipo, que la persona que nos había alojado era brujo. ¿Cómo se pactan? Hace pactos con el diablo, donde en el pacto el demonio le da poderes, le entrega poderes, pero ellos deben pagar con alma, con sangre. Satanás te ofrece mucho, te da poco, pero te quita. El único que no te quita es Dios. Entonces, en el arte, ellos están cegados
están poseídos, hasta su misma vida está pactada. La única manera que llegue a la presencia del Señor, alguien que es enviado por el Señor y los ponga a renunciar y a pelear por esa alma, y la persona renuncie a todo lo que se ha sido pactado antes de que el diablo se lo lleve. Tremendo. Entonces la persona conscientemente le entrega su alma a Satanás a cambio Pacta de sangre, pactos con el diablo. Y el cambio diablo de fama. también, a medida de pactos, también demoníaco, lo va subiendo de niveles. Lo mismo pasa con el dinero, la gente que puede conseguir mucho dinero. Hay personas, e inclusive muchas personas, empresarios, no vamos a entrar en nombre, que han tenido pactos con el enemigo. Y por eso que tú veas muchas personas que en un momento lo ves llegar a la cima, y también como lo ves llegar a la cima, lo ves descender. ¿Por qué? Porque hay personas que han sido pactadas por el diablo para que sus tesoros, su dinero, su finanza haya crecido en gran volumen. Pero como te lo he repetido, el diablo te ofrece mucho y te da poco y te quita bastante. ¿Cómo influenció la idolatría, la brujería en tu vida? Que llegaste al punto de entender que se estaba saliendo de control. O sea, como que estoy haciendo muchas cosas para la oscuridad y esto no está bien. ¿En qué momento te llegó como esa luz? En un momento me llegó esa luz porque sentía que en un momento no avanzaba. Y yo lo digo con mucho compromiso, sin mucha pena. Yo no he visto brujos millonarios. Yo no he visto brujos ricos. No te dio nada la brujería, material. El brujo te cobra, o tal vez otros no te cobran. Hay unos que cobran, otros que no cobran. Sí los hay. Yo los conocí en un momento. Y por los que cobran entonces tienen su dinero. Los que cobran simplemente pienso que no tienen nada, porque es dinero maldecido. Y yo te podría decir que el dinero maldecido no fluye en ningún lugar. Es una semilla maldita que tú estás sembrando en un terreno no fértil. En este caso el terreno no es fértil. El terreno sería el brujo. Y la semilla es lo que tú le estás quitando, al que tú le estás dando algo que viene del enemigo, no viene de Dios. Claro. Entonces todo eso ahí es maldito. Por eso te he dicho, no conozco el primer brujo millonario. No hay brujo de corbata entonces. Tal vez lo habrá entre la espiritualidad, pero no de riquezas. Ok. De corbata me refiero que tienen sus buenos trajes, sus buenas pintas y se ven por ahí. De tener pinta pueden tenerlo, de tener un coche lo pueden tener, de tener una casa lo pueden tener, sí los hay, pero de llegar a tener que yo haya conocido brujos, y conocí muchos brujos, muchos hechiceros, santeros, espiritistas, mucha gente de ese mundo que tuviera muchas riquezas, te digo, muchas casas, muchos coches, mucho dinero. Yo no he conocido el primero, ¿sabes? No he conocido el primero. ¿Cuál es la parte negativa de la brujería? Mira, como te expliqué, la parte negativa de la brujería es cuando la persona está creyendo en dioses que no existen. Te decía en un momento que lo que tus ojos ven y tu oído escucha, tu mente se lo cree. Y te daba el ejemplo que muchas veces hemos andado transitando en la calle y escuchamos que alguien nos llama y la voz la reconocemos como que es esa persona, y cuando volteamos no es. Entonces ahí caemos en que lo que los ojos ven y tu oído escucha, la mente se lo cree. Exacto. Y en ese momento está operando eso en esas personas que han puesto los ojos del ser humano, del hombre, de la mujer, incluso de los niños, en idolatrar lo que no se debe, en creer en lo que no se debe. Entonces, como te expliqué anteriormente, la palabra dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas. Entonces, del incrédulo, pues se refiere. Así es. Entonces, el Dios de este siglo es Satanás, el enemigo de nuestra alma. ¿Entiendes? Se ha encargado de cegar el entendimiento, como ya te expliqué anteriormente, para que a la persona se le cierre la intuición que ha colocado Cristo para percibir la palabra de Dios. Si la intuición está cegado y el entendimiento está cegado, no podrá percibir la palabra de Dios. Entonces Satanás, como ya te explicaba, sabe y conoce tu vida desde que tú naciste. El enemigo no puede leer tus pensamientos porque no tiene ese poder, solo ese poder absoluto lo tiene Dios. Así es. Pero si él conoce que tu papá y tu mamá son brujos, eran hechiceros y vienen en generaciones de eso, él sabe perfectamente que tú llevas ese patrón de conducta, que tú llevas esa misma guía. Entonces él se encarga de alejar
de ti toda persona que tenga palabra de Dios para que tú no percibas lo de Dios y solo creas en el antidiseño que Él ha creado, alterno al diseño de Dios que fuiste creado desde el principio. Tremendo, tremendo. Una cosa, ¿qué consecuencias tuviste que pagar por haber incursionado en el ocultismo? Mira, muchas consecuencias y hoy me alegra que me preguntes esto porque me hace énfasis y recuerdo de dónde Cristo me sacó. Tremendo. En un momento, Miguel, yo siempre digo primeramente que yo siempre he sido bendecido por Dios desde muy pequeño. Dios siempre desde muy pequeño me ha dado mucha cantidad de dinero. Siempre he sido forzado, un hombre trabajador, luchando por sus cosas. Pero en un momento creía yo como hombre, en mi sabiduría humana, que yo tenía mucho poder, que estaba relacionado con mucha gente poderosa y que todo lo tenía una llamada. E incluso en un momento llegué a tener mucho dinero que no te imaginas. Como te he dicho, el diablo te ofrece bastante, te da poco, pero te quita bastante. Entonces, en un momento de la noche a la mañana, yo llegué a tener muchos lujos, muchas cosas, pero como consecuencia de andar caminando en el camino contrario de nuestro Señor Jesucristo, trajo las consecuencias que en un momento de la noche, o lo que decimos nosotros los latinos, un abrir y cerrar de ojos, lo perdí todo. Tremendo. Y eso retumbaba mucho en mi cabeza porque yo hoy digo con mucho principio que yo no me gasto lo que no me gano y siempre guardo el 60% de lo que me gano. Entonces era imposible que una persona que camina en este principio pueda perderlo todo. Pero ¿por qué lo perdí todo? Porque muchas cosas de las que tenían venían del enemigo. Venían de la maldad de aquel viejo hombre que dejé atrás cuando fui bautizado bajo las aguas. Entonces, en un momento, el Señor, para entregarte nueva sabiduría, para bendecir el templo, porque nosotros somos templo, morada del Espíritu Santo, necesita primeramente limpiar lo que nosotros llamamos el proceso. Tremendo. Mucha gente le vemos el punto malo al proceso, pero no le vemos lo bueno que Dios traerá. Y hoy quiero decir con mucho compromiso, el proceso simplemente logrará mostrar al Dios que tú le sirves. Wow. Entonces hoy quiero decirte, la brujería, la idolatría antes de llegar a los pies de Cristo me llevó a enfermedades de muerte. Sí. En un momento me dio un infarto, para hablarte un poco de esto, de un nivel del 1 al 10, un 9. De verdad nunca perdí el conocimiento. Mucha gente me decía, tenías que haberte hecho pipí y te habías hecho encima, pero nunca sucedió eso. Fue tan fuerte que nunca perdí el consciente y llegué a las manos de un doctor, que este hombre también era un hombre usado por Dios y yo no lo sabía, entre comillas, y empezó ahí mi proceso de cambiar cosas que me estaban haciendo daño, que me estaban haciendo efecto. Él no lo creía e incluso me mandó a hacer los exámenes 2 veces para poder ver la relatividad si los exámenes habían estado mal, e incluso en laboratorios contrarios, y poco a poco se fue sorprendiendo el milagro que Dios hizo en mi vida, porque con un momento cuando me pasó a la máquina, quiero decirte que él me explica de su boca de que no existe preinfarto, existe infarto o infarto fulminante. A mí prácticamente me había dado un infarto fulminante. Tremendo. Y así te da un infarto, eso te raya el corazón, te hace una raya en el corazón. Y lo fuerte era que mi corazón no tenía ni una raya. Pero él le preocupaba mucho en el momento porque mis palpitaciones del corazón estaban muy por debajo de lo normal. Lo normal son 55 las pulsaciones y yo estaba en 32. Y él me decía, Wilmer, lo que me preocupa es que tú te me puedas morir dormido, porque tu corazón en un momento como que se para, ¡pum!, y activa. Uf. Y en una de esas sí no activa. Y entonces él necesitaba que yo bajara 30 kilos de peso en un certamen o en una estadía de 25 días cuando mucho. Entre mis profesiones conozco un poco mucho de las dietas y estas cosas. Y yo le dije, doctor, haga su trabajo que yo hago el mío. Así me puse bajo la voluntad y me pude lograr quitar 30 kilos en 20 días, que cuando fui a la próxima cita, en 20 días, él me dijo, estás colaborando de una manera muy, muy sobrenatural.
en las andanzas de este hombre y lo que me estaba mandando, un día me encontraba en un supermercado haciendo compras de la misma dieta, de la misma cosa para la salud. Y un día me llegó un hombre y me puso la mano en el hombro. Y cuando volteé era este doctor. Y el doctor me dice, tú eres un milagro de Dios. Wow. Y Cristo, Dios tiene un propósito contigo. Solo esas palabras me dijo Miguel, que eso entró por mi oído y eso retumbó en mi mente y en mi corazón, que algo activó ahí, de verdad algo activó. Sin embargo, yo pienso que ya Dios me venía mostrando cosas, pero en la misma ceguera que coloca el enemigo, como te he hablado, yo no venía viendo lo que tenía, que Dios me estaba mostrando, que tenía que ver. Saliendo de ahí, próximamente un año, caí en 4 enfermedades de muerte, Miguel, para la gloria de nuestro Señor. Caí en una enfermedad de paludismo en el nivel más alto, dengue hemorrágico, una infección de los riñones. Wow. Y una enfermedad que estaba dando en mi país que se llamaba salmonera y estaba matando a la gente. Mucha gente estaba muriendo por eso, porque comenzaba también en el estómago. Y estudiando un poco de esto, fue fuerte y fue otro milagro de Dios sobre mi vida, porque quiero decirte que estos 3 órganos, cuando uno no está funcionando bien, hace funcionar mal a los otros 2, que son hígado, estómago y riñón. Tremendo. Y prácticamente estas 4 enfermedades se crean y dañan estos 3 órganos. Wow. Pero en un momento, ya 60 días, para hacerte un poco más corto la cosa, mi esposa y mis hijos tenían una lucha con esta enfermedad. Tuve 90 días postrado en una cama. Todavía estaba en la idolatría, todavía no había llegado a los pies de Cristo, incluso tenía portales dentro de mi hogar, wow. maldiciones que estaban maldiciéndome por todos lados, incluso a mi familia. Entonces en un momento, a 60 días, yo logré despertar porque era una persona tan débil que tenían que venir 2 personas para poderme levantar porque yo no tenía fuerza de nada. Tremendo. Y cuando volteó a mi izquierda, mi esposa roncaba del cansancio de todos los días, los amaneceres. Mis hijos roncaban también porque todos lloraban preocupados por mi situación. Y yo, como pude, me senté en la orilla de la cama, y esto que te voy a soltar es muy poderoso, porque pienso que todo se activa aquí y todo comienza aquí. Yo no sé, pero de lo más adentro de mi corazón te digo con mucho compromiso, salió de mi boca decir esto: Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Si tú lo que quieres es que yo muera, que muera ya, wow. pero que mi familia ya no sufra. Pero si tienes algún propósito conmigo, y te digo esto y me quebranto, porque cada vez que esto me llega de recuerdo a mi corazón, me quebranto, hazme un guerrero de ti. Tremendo. Miguel, como pude, gateé y llegué al lavado, al baño, hice mi necesidad de orinar y me devolví. Más o menos 60 días. Ya anterior de eso me habían sacado muerto de mi casa con los ojos wow. blancos. Un día hablaba, anterior de esto que te estoy contando, con un familiar, con un compadre, y de repente se me apagó el chip. Miguel, yo te podría decir que yo morí porque en estos días, aquí mismo en España, es que mi esposa me ha contado cómo fue todo eso. Cómo me sacaron, quiénes fueron los que me apoyaron, quiénes fue los que pusieron el carro para llevarme. Lo único que te puedo decir que ya cuando abrieron la puerta para sacarme por los pies del coche, todo el frente de la emergencia del hospital, yo desperté y mis primeras palabras fueron decir: ¿dónde estamos? Wow. ¿Qué hago yo aquí? Y digo que yo morí y Cristo otra vez volvió mi alma a mi cuerpo. Entonces sucedió esto después, lo que yo te dije, aquel encuentro que yo tuve con Cristo cuando solté aquellas palabras, y de ahí empecé a evolucionar. Y es poderoso lo que también tengo que decirte, Miguel, porque en un momento me quedaban 2 coches de 15 coches que tenía. Wow. Y tuvimos que venderlo para poder costear mi enfermedad, porque no teníamos, en ese momento no teníamos. La palabra te dice que de lo más vil Él te levantará. Dios siempre va a dejar, Miguel, que tú toques fondo, wow. para poder mostrar su gloria, para que tú lo puedas reconocer dónde tú fuiste levantado, en la hora y en el tiempo que Él quería. Tremendo. Y así fue. En un momento, Dios un día se me reveló en un sueño y me dijo: grandes cosas tengo contigo, y no es con tu dinero,
no es con tu sabiduría, no es con el poder que tú crees tener, es con mi poder que tú te levantarás. Y de repente desperté. Hoy quiero nombrar también, aparte de mis pastores, que los bendigo en el nombre de Jesús, los amo, a un gran hermano también evangelista, Freddy Arcia, de mi país. En un momento este hombre fue también usado, porque somos instrumentos en las manos de Cristo para ser usado, para muchas veces llevar la palabra y ayudar a las personas que están en necesidad de Cristo. Yo llegué a los pies de este hombre y este hombre también me ayudó, y fue ese enlace que me llevó a la iglesia, porque posterior también, aparte de él, también hubieron unos hermanos que también me ayudaron y también fueron instrumentos en las manos de Cristo para hacerme avanzar en la sabiduría que el Padre ha derramado sobre mi vida, porque yo reconozco que yo soy otra persona. Tremendo. Que la sabiduría que Dios me ha entregado no la tenía antes. Antes yo era un hombre muy orgulloso, con mucho ego, mucha altivez, y Cristo, yo me he puesto en sus manos y Cristo ha moldeado mi espíritu, mi alma a su diestra, a como Él ha querido que yo sea para Él. Y mi carácter lo ha trabajado, no del todo, pero lo ha trabajado en gran cantidad. En un momento, Cristo siempre te va a mostrar cuál es el camino verdadero. Y desde ahí pienso que empezó mi transformación y mi entrega a Cristo. En un momento, yo iba a la iglesia y iba muy tenso. De acuerdo, siempre lo voy a decir, y sé que mis pastores van a reír cuando escuchen esto. Se me acercó una hermana de la iglesia y me levantó las manos en el culto porque todos adoraban. Y yo me molesté y al final del culto le dije al hermano Freddy que por qué ella me levantaba las manos, que eso tenía que salir de mi corazón. Nosotros no podemos obligar a la gente. Y nosotros somos primicia de nuestra iglesia. Mi esposa y yo nos casamos en nuestra iglesia, somos primicia de nuestra iglesia, nos casamos. Y en una reunión que tuvimos luego con nuestros pastores, mi padre me preguntó, el pastor, qué sentía yo en ese momento cuando yo iba a la iglesia, porque yo estaba muy tenso. Miguel, en esta ida al culto, un día me tocó el Espíritu Santo y me he desgarrado a llorar, hermano, y enterré la cabeza porque tenía pena y abría un ojo por un lado y veía aquí a la persona, veía al otro, porque no veía que nadie, quería que nadie me viera llorando. Y es algo fuerte, Miguel, porque tú estás llorando y tú le dices al cuerpo para y para, y yo no podía parar. El Espíritu Santo me había tocado. Y ahí mi padre, mi pastor también se acercó y me ministró. Y de ahí empezó mi comienzo en Cristo, pero ahí no comenzó aquella gran cosa que el cristiano piensa, que se entrega a Cristo y todo será de rosa. Tremendo. Ahí comenzaron los procesos fuertes, procesos donde el enemigo empezó a atacarme más que cuando estaba en el mundo, donde el enemigo sabía de qué yo era capaz y de dónde me había sacado, y creí que me mostraba que fuera a atentar contra personas, porque en un momento fuerte pasé por deuda, pasé por muchas cosas, parte del proceso para enseñarme cosas. Pero yo siempre pienso y lo mantengo, Miguel, que Dios me ha dado un don de fortaleza. Y la fortaleza que Dios ha colocado en mí me llevó a la victoria con Cristo. Porque es con Cristo que vamos a la victoria. Tremendo. En un momento mi familia, sentí que había caído en un momento de depresión y de angustia, porque mi familia se vino aquí a España, 2 años y pico yo allá, haciendo la voluntad del Señor. Sabe Cristo que no te miento, haciendo la obra, estudiando, metido, sumergido dentro de Él y alejándome de todo pecado. Oraba mucho por mi familia, por la unión de nosotros otra vez. En un momento pido perdón porque le dije a Dios, Señor, en un momento dejé todo porque me sentí alejado de mi familia. ¿Y por qué me alejas otra vez de mi familia? O sea, sentí que me había alejado por el hecho que mi ministerio se había venido aquí a España y yo me había quedado en Venezuela. Pero después entendí que Dios es perfecto, porque era así que Dios quería para poderme procesar. Tremendo. Para poderme entregar lo que me ha entregado, y que su gloria siempre prevalezca sobre nuestra vida, y a Él sea la gloria y la alabanza, Miguel. Amén. Wow. Sí. Yo estoy impresionado porque cuando uno
crece en los caminos del Señor, de alguna manera uno se queda con un celo por las cosas de Dios. Y uno salir de su patria y venir a un país como este, que bendecimos esta patria, y ver personas tan frías, aún en la parte cristiana, gente que no tiene celo por las cosas de Dios, que no se inclina a la santidad, no se inclina a la pureza. Eso es chocante. Me impresiona la forma en la que expones el testimonio, lo que Dios ha hecho. Y tu persona irradia una luz, tu persona irradia una paz, tu persona irradia una santidad, un celo por lo de Dios, que desde el primer día que nos vimos, me quedé con esa impresión. Escuchar el testimonio ahora, cómo Dios ha tratado contigo y cómo tienes respeto por las cosas de Dios, me da a entender de que en Dios no hay casualidad. No hay casualidad. Que estemos aquí grabando no es casualidad. Que la sierva me haya dicho, tengo un hermano que él tiene intención igual que tú con este proyecto, quiero presentártelo. Ahora entiendo por qué. Para las cosas de Dios que son efectivas se necesita gente santa y celosa con las cosas de Dios. Porque no es tener views solamente. Queremos tener muchos views porque queremos que este tipo de mensaje y testimonio le llegue a mucha gente. Puede ser impactada. Pero es más dar a conocer el poder transformador de Dios en la vida de las personas. Y para eso Dios está levantando un ejército poderoso aquí en España. Amén. Y siento que nosotros somos parte de eso. Amén, amén, amén. Claro, Wilmer, sí. quiero felicitarte. Me impresionó cuando te recibí allá abajo, que viniste con tu esposa, tus hijos. Veo una familia muy bonita. Veo una familia unida. Y públicamente te lo digo, puedes contar con mi apoyo. Vamos a trabajar de la mano. Vamos a hacer muchas cosas para Dios. Mi casa está abierta. Yo sé que Dios tiene cosas grandes contigo, brother. Muchas cosas grandes. Muchas cosas. Yo lo puedo percibir. Lo puedo percibir. Cuenta con nuestro apoyo. Estamos comenzando, tú lo sabes. Pero aún así, 2 pueden más que 1, dice la Biblia. Amén. 2 pueden más que 1. Y tu mensaje, el mundo tiene que conocerlo. El mundo necesita de más hombres transformados por el poder de Dios, como tú. No de boca. No gente que se saben 2 o 3 versículos, se montan en un altar y son pastores y son ministros. No, de eso no. Lo que son transformados verdaderamente. Que no necesitan ni siquiera un micrófono. Con su testimonio suficiente para que la gente vea la transformación. Y eso es evidente en tu vida. Quiero que lo sepa. Señores, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y hacer que este testimonio llegue a muchas personas. Esto fue Olang Network. Bendiciones.